de carabineros en ese lugar. Hasta ese lugar llegaron distintos manifestantes, muchísimos, que comenzaron a atacarla con piedras, con elementos contundentes, también con ondas, con bloques de cementos. Y hasta ese lugar también tuvo que llegar colaboración de otros equipos de carabineros con carros de fuerzas especiales, con la intención de dispersar y expulsar a estas personas que estaban justo en la plaza de al frente de esta unidad policial, y dejaron en esas condiciones entonces esta comisaría, donde también quebraron vidrios de algunos autos. Pero lo más preocupante es que lanzaron bombas Molotov al interior de esta unidad, donde un total de 5 uniformados terminaron heridos y 3 de ellos de gravedad, con quemaduras, y tuvieron que ser trasladados de urgencia hasta el hospital institucional. De esto tenemos declaraciones, escuchemos. Tuvimos 5 carabineros lamentablemente lesionados por estas personas, 2 de ellos lesionados por pedrada y 3 lesionados por bomba Molotov. De ello mantenemos 2 personas detenidas, un mayor de edad y un menor de edad, detenidas por la utilización de estos elementos. Gracias a Dios nuestros carabineros se encuentran bien, aún en espera de resultados por parte del Hospital de Carabineros, y uno de ellos tal vez un poco más complicado, ya que afectó sus vías aéreas. Lo decíamos al comienzo de este contacto, Marco, fue una manifestación muy diferente a lo que ha sido el resto desde que comenzó este estallido social, este 18 de octubre, con serios disturbios, daños. Vimos algunos cacerolazos en algunos sectores y algunos puntos, principalmente de Providencia, pero esta jornada la verdad es que estuvo marcada por la violencia, por estos saqueos, por desmanes, enfrentamientos entre encapuchados y también personal de carabineros, barricadas en todas las calles. A esta hora una recomendación naturalmente para todos los conductores es que no se acerquen a Avenida Providencia ni a sus intersecciones debido a las condiciones de cómo quedaron las calles. Está muy difícil transitar por esos sectores, y bueno, seguramente ya mañana vamos a tener un balance por parte de la Intendencia y del municipio de Providencia para ver, y también más adelante saber en cuánto están estimados estos daños que dejaron estos grupos de manifestantes durante la tarde ahí en esta comuna de Providencia, Marco. Importante recomendación entonces, no transitar por los alrededores de Avenida Providencia o hacerlo con precaución. Gracias, Camilo, por el informe. Buenas noches. Chao, buenas noches. Vamos ahora hasta la región del Biobío. Una conocida botillería de Concepción fue saqueada luego de que desconocidos destruyeran los accesos mientras los funcionarios aún estaban en el local. Este hecho ocurrió pasadas las 20 horas. La secuencia está mostrando ahí cómo los encapuchados lanzan objetos contundentes contra la mampara principal de la botillería Camadi, ubicada en la céntrica avenida Los Carrera. Fueron los propios funcionarios quienes trataron en primera instancia de detener el ingreso de esta turba, lo que no lograron debido a que irrumpieron de forma violenta. Como se ve en las imágenes, el saqueo se produjo en cuestión de minutos. Las especies sustraídas fueron principalmente bebidas alcohólicas, pero también lograron desmantelar el sector de las cajas registradoras para robar el dinero existente en ese lugar. Carabineros llegó luego de unos minutos hasta la botillería gracias a la acción de los vecinos, que denunciaron y registraron este hecho. 14 carabineros van a ser formalizados por el delito de tortura. Las denuncias, además, por eventuales violaciones a los derechos humanos no cesan. La Defensoría de la Niñez aseguró que más de 150 niñas, niños y adolescentes se han convertido en víctimas. Hablamos de trauma ocular grave, hablamos de fractura nasal, hablamos de fracturas costales. Lesiones, traumas, heridas causadas por 12 hombres, 12 carabineros, que según la denuncia que hoy está en fiscalía se habrían ensañado contra un hombre de 55 años en plena Plaza Ñuñoa. Por ese hecho, 12 funcionarios de carabineros integrantes de las fuerzas especiales van a ser formalizados por la Fiscalía de Ñuñoa por el delito de tortura ante el octavo juzgado de garantía. A la hora del inicio del toque de queda, es decir, a las 8 de la noche, comenzó a actuar Carabineros. El pasado 21 de octubre, cuando comenzaba el toque de queda en plena calle, habrían ocurrido las agresiones de los integrantes de fuerzas especiales
Un hombre que dejó el hospital hace pocas horas. La última información es que perdió la visión en uno de sus ojos. La Fiscalía también acusó que ese mismo día en la Florida un menor fue víctima de brutales agresiones. 2 uniformados que en reiteradas ocasiones lo golpearon en su cuerpo y rostro con puños, pies y con sus bastones de servicio. Un menor de edad, de 16 años, que había sido detenido por infracción al toque de queda, fue brutalmente golpeado en forma reiterada por 2 funcionarios de Carabineros de Chile que se encuentran identificados y que pertenecen a la dotación de la 61 Comisaría de Carabineros de la Florida. En este caso, los propios uniformados se autodenunciaron por abusos contra particulares. Durante la tarde, el general director de Carabineros se refirió a estas denuncias. Cada vez que alguno de los nuestros se aparta del marco doctrinario, del marco legal, somos los primeros en denunciarlo. Y dejemos cierto que las instancias, en este caso en sede judicial, se establezca la responsabilidad de los involucrados que fueron identificados y también por la vía administrativa a través de los sumarios administrativos. En total, 14 carabineros que serán formalizados por el delito de tortura, maltratos que habrían ocurrido en el estado de excepción. El Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría de la Niñez alertaron que la cifra de menores vulnerados han ido en aumento pese al cese del toque de queda y del estado de emergencia. Sigue desafortunadamente creciendo en términos de las vulneraciones. Nosotros hasta el día 26 de octubre teníamos cerrado en 43 niños, niñas y adolescentes que habían sido víctimas de maltrato físico, de heridas de perdigones o de heridas por bala, pero ya estamos cerca de, al menos en conocimiento directo de la Defensoría, cerca de 150 casos. Hicieron torniquete en sus brazos, sí le dieron un palo en el codo, eran 6 uniformados. Y las denuncias en contra de carabineros continúan. Este es el relato de la madre de un joven de 16 años que este martes fue detenido en la comuna de Macul. Mi hijo venía del colegio, en la cual él hace transbordo ahí en esa parada que es Camino Agrícola. Una parada en donde un grupo indeterminado de personas protestaban y se enfrentaban a fuerzas especiales. Horas antes, alumnos del Liceo Villa Macul Academia salieron a la calle a manifestarse. 4 alumnos terminaron detenidos. Del grupo, 3 son mujeres que denunciaron abusos de uniformados que pertenecen a la 46ª Comisaría. Al momento de la revisión les habrían solicitado desnudarse una carabinera. Pero también nos vamos a hacer parte de la querella, como municipalidad y como corporación, de eventuales vejámenes que habrían sufrido estos jóvenes, en el caso de los niños agresiones, de las niñas también agresiones al momento de la detención, pero también este vejamen que para nosotros nos parece gravísimo, que es lo que declaran las menores de edad, que se le habría pedido mostrar su parte íntima al minuto de la revisión que hace en este caso una carabinera. Acusaciones de desnudamiento que se repiten en La Serena, en donde a la fecha existen 26 denuncias de vulneración de los derechos de los menores y 2 querellas, una de tortura y otra de apremios ilegítimos. Los estudiantes secundarios se han incorporado a las movilizaciones, entonces el llamado es a que Carabineros de Chile respete el protocolo del uso de la fuerza y también respete la Convención de Derechos del Niño, que le entrega una protección reforzada a estos menores de edad. No puedo condenar mientras no haya un proceso indagatorio que lo certifique y lo señale así. Y si eso fuera así, se darán las cuentas al tribunal correspondiente. Durante la tarde, el Instituto Nacional de Derechos Humanos anunció otra querella por violencia sexual y desnudamiento de una adolescente en Maipú, niña de 15 años, que denunció golpes y vejaciones de carabineros tras una manifestación en el templo votivo de Maipú. La detuvieron con mucha violencia, le provocaron una maniobra de ahorcamiento al momento de la detención, la arrastraron por el suelo, adicionalmente le pegaron un lumazo directamente en su vagina. Según el relato, los abusos no cesaron y continuaron al llegar a la comisaría. Según la querella, jamás se le realizó el procedimiento de ingreso a la unidad policial y nunca se le informó el motivo de su detención. Fue obligada a ser sometida a una revisión corporal por parte de una funcionaria de la comisaría ya referida, exigiéndole que se desnudara por completo en el baño de la comisaría frente a esta funcionaria. Y eso no es todo. Este martes otra denuncia surgió desde la posta central. En plena marcha de Plaza Italia, un joven habría sido detenido y abusado por carabineros. El menor eludido señala de que fue detenido por funcionarios de fuerzas especiales y en ese contexto es que es revisado, pero además víctima de tocaciones en su zona genital, específicamente jaloneos directamente en sus genitales. El menor fue trasladado a la posta central, según el relato de la denuncia, por el mismo carabinero que habría abusado, uno que según la defensora de la niñez lo acompañó durante el control de lesiones.
se mantenía insistentemente en las afueras de la habitación donde estaba el adolescente siendo atendido clínicamente, en una actitud bastante contradictoria con lo que uno esperaría de un funcionario policial, atacando también a funcionarios de la misma posta central que estaban tratando de brindar protección al adolescente. Eventuales abusos y protocolos supuestamente mal utilizados que de diversos sectores han generado cuestionamientos al alto mando. En esta situación compleja que está viviendo el país, ciertamente que todos somos más rigurosos en la aplicación de nuestros procedimientos y sobre todo de nuestros protocolos de actuación en lo que ha sido el control del orden público. Estos actos se han ido dando a conocer o entregando dicho antecedente a la Fiscalía y la Fiscalía, bueno, hoy día ha anunciado la formalización de 14 carabineros, por lo tanto lo que corresponde es que se investigue, que también la presunción de inocencia de dicho efectivo sea respetada, pero si cometieron delitos, bueno, que tengan las sanciones que correspondan. La Fiscalía Metropolitana Sur señaló que revisa 87 denuncias de violación institucional policial, denuncias de violaciones a los derechos humanos que están siendo investigadas. Cambiamos de tema. El gobierno ingresó al Congreso el proyecto de ley sobre el salario mínimo garantizado de 350.000 pesos, una iniciativa que generó diversas reacciones. En la actualidad el salario mínimo es de 301.000 pesos y según datos de la Fundación Sol, alcanzaría para 57.000 pesos en descuento de pensiones, salud y seguro de cesantía, 48.000 pesos para movilización, 39.000 pesos por un kilo de pan diario y 156.000 pesos para un arriendo básico. Insuficiente es eso, insuficiente. No alcanza aún así tampoco. ¿Quién más puede vivir con esa cantidad? No puede vivir nadie. Es por lo mismo que millones de ciudadanos han exigido en las calles un aumento de sueldos, una demanda que el gobierno respondió con el proyecto de ley llamado Salario Mínimo Garantizado, que será de 350.000 pesos, lo que beneficiaría a 540.000 personas y significaría un gasto de 190.000 millones en su primer año de aplicación. Estamos dando un nuevo impulso a una agenda social que ya prácticamente en su integridad o está en el Congreso para su aprobación o están vías de implementación en el gobierno o ya está en plena aplicación. ¿A quiénes beneficiaría este proyecto? A todas las personas que reciban un ingreso menor a 350.000 pesos, que pertenezcan al 90% de los hogares más vulnerables y trabajadores con jornada completa, mientras que a los con jornadas inferiores será de manera proporcional. Pero ¿cómo funciona? A los 301.000 pesos, que es el salario mínimo actual, se le realizan los descuentos correspondientes. Así, el sueldo queda en 240.800 pesos. A eso se le suman los 49.000 pesos que dará el Estado, dejando como ingreso final 289.800 pesos. Esta es una medida positiva, que efectivamente son ingresos directos para los grupos que ganan menos. Si yo tuviera que decir algo que no me pareció, es que esto va a ser no imponible. Alguien que está obteniendo 240.000 pesos líquidos, que le lleguen 49.000 pesos, sin lugar a duda que es bueno. Pero obviamente esta es una situación bastante parche, diría yo, porque no va al fondo del problema, que es tener una estructura salarial que sea mejor que la que tenemos. Desde la Central Unitaria de Trabajadores tampoco se quedaron atrás y se mostraron contrarios a la iniciativa impulsada por el gobierno. Y que la propuesta que nosotros hemos hecho es que el salario mínimo tiene que llegar a los 500.000 pesos líquidos. Son las reacciones a un proyecto de ley que toca uno de los temas centrales de las demandas de la ciudadanía, la misma que estará atenta a su discusión en el Congreso. Vamos también a otras informaciones. Camioneros y automovilistas convocados por el movimiento No Más TAG se tomaron las principales autopistas de Santiago y Valparaíso, generando gran congestión. Exigen la rebaja de al menos un 80% en el valor del TAG. Los bocinazos se hicieron sentir desde primera hora. Camiones, autos, motos y vehículos de carga menor llegaron hasta la comuna de San Bernardo y Quilicura bajo la consigna No Más TAG. Su objetivo, el enlace de la Ruta 68. Caravanas que por el lado norte y sur de Santiago se hicieron sentir en toda la capital. Trayecto que duró varias horas y que detuvo el tránsito por varios minutos. El cruce de San Cristóbal te cobran 1.000 pesos. O sea, para los que pueden tener, sí. Pero para nosotros como común, como todos los chilenos, estamos mal. Los cobros son abusivos, son demasiado abusivos y las carreteras ya están más que 1000 veces pagadas. Esperamos que con esto podamos bajar los precios y eliminarlos.
porque es excesivo, es demasiado. En Valparaíso el ambiente de banderas, cánticos y bocinas también estuvo presente. Manifestación por la ciudad puerto a la que se unieron los taxistas. Todos con un mismo destino, el Congreso Nacional. Sus peticiones son claras: no más impuesto específico, no más tag y no más aplicaciones de transporte. Sin embargo, un hecho inesperado marcó el trayecto. Un auto con vidrios polarizados se internaba en la caravana solicitando el paso. Se trataba del ministro de Hacienda, quien se bajó del vehículo y comenzó un improvisado diálogo con taxistas y camioneros en plena ruta. Que los créditos nosotros nos estamos pidiendo que los borren octubre, noviembre y diciembre, porque así como estamos trabajando no los da para cubrir. Porque han tenido una baja actividad salvaje ustedes. Sí. Lo que nosotros queremos es que la banca los corra para el último. No cuesta nada soltarse las trenzas y pensar que lo podemos hacer todo al tiro. Estoy sensible a su problema, que tomen conciencia de la realidad que nosotros afrontamos, que tenemos que ser medidas responsables. Que es cierto, toda la gente hoy día está pidiendo lo que quiere, pero ustedes tienen que entender que no podemos dar todo y a todos porque no se puede físicamente. Yo la mejor voluntad de diálogo. Y lo otro que le quiero decir son buenas noticias. Esperamos poder cerrar el acuerdo que tenemos tributario con la oposición. Vienen medidas pro pymes súper potentes. La gente pide que pagar el 20% de lo que hoy día se paga. Bueno, no es posible pagar el 20% de lo que hoy día se paga porque no habría cómo, digamos, pagar lo que se hizo en esas carreteras y no tendríamos otras carreteras nunca más. Pero aquí, en este caso, de lo que queda pendiente en este tema, ya el tema no tiene que ver con las autopistas, tiene que ver con fundamentalmente el tema de las multas. Caravanas en Santiago y Valparaíso que se desarrollaron de manera paralela. Conversaciones que, según el movimiento No Más Tag y el propio ministro de Obras Públicas, continuarán para intentar acercar las posturas. Diputados oficialistas quieren remover de sus cargos a diputados comunistas y del Frente Amplio. Este inédito requerimiento fue presentado ante el Tribunal Constitucional. Estos son los que tenemos que echarnos a diálogo. Así, el diputado de Acción Republicana, Ignacio Urrutia, resumió el objetivo de la acción, una que apunta a parlamentarios comunistas y del Frente Amplio, a quienes buscan remover de su cargo. Esta frase de querernos echar tierra o meternos dentro de la tierra, bueno, pero si ellos ya en su conciencia tienen a muchos muertos en este país. Urrutia, Camila Flores y otros 8 legisladores oficialistas presentaron un documento que busca dejarlos fuera del Congreso, removiéndolos. Según dicen, desde que estalló la crisis, a través de diversos medios, incitaron a la alteración del orden público, lo que es causal de destitución. Hemos presentado un requerimiento al Tribunal Constitucional pidiendo la destitución de 12 parlamentarios por faltar al juramento que hicieron cuando asumieron su cargo parlamentario. Ese es el fundamento, la supuesta vulneración de la Constitución que habrían hecho todos los diputados comunistas, más los frente amplistas Gabriel Boric, Gonzalo Vinter y Claudia Mix, al participar en protestas o hacer declaraciones en favor de las manifestaciones. Entre los argumentos de los oficialistas se encuentra el artículo 60, inciso 5 de la Constitución, donde se establece que cesará de sus funciones el diputado o senador que de palabra o por escrito incite a la alteración del orden público. Para reafirmar la denuncia, los diputados acusadores recordaron el episodio protagonizado por el diputado Gabriel Boric cuando increpó a militares en Plaza Italia. En ningún caso he tenido ninguna agresión ni llamado a la violencia. Jamás lo he tenido. Y lo que nosotros hemos hecho es estar permanentemente apoyando las movilizaciones pacíficas y lo vamos a seguir haciendo. Otro de los argumentos de la acusación es el comunicado del Partido Comunista, con el que apoyó las evasiones del metro. Son acciones legítimas de desobediencia civil, decía el documento. El llamado a la desobediencia civil, creemos que aquí se hizo un llamado derechamente a faltar, ¿cierto?, a la legalidad. Ellos pueden hacer lo que quieran, recurrir donde quieran, pero sin embargo nosotros vamos a poder demostrar siempre que estamos con las manifestaciones pacíficas. Nuestras definiciones en torno a rechazar los actos de violencia también han sido claros. Mensajes en redes sociales, videos de celular y declaraciones a la prensa. Todos estos registros están en el requerimiento presentado al TC. Diputados de la oposición y también oficialistas criticaron la acción.
9 comunistas y 3 frente amplistas están a la espera. ¿Vulneraron a la Constitución? ¿Podrán ser removidos? Las respuestas las tiene el Tribunal Constitucional si es que acoge el requerimiento. Internacional. Revisamos noticias del mundo en medianoche. Bolivia está viviendo horas intensas con un estallido social que ya entró en su tercera semana y que dejó a una alcaldesa retenida y golpeada por ser simpatizante del presidente Evo Morales. La edil de la localidad boliviana de Vinto, Patricia Arce, la vemos en pantalla, fue sacada a la fuerza del edificio municipal hacia la calle, donde fue golpeada y bañada con pintura roja, además de ser retenida por horas. Su retención mostró una de las caras más crudas y violentas del llamado de la oposición al pueblo a enfrentar a las autoridades y a tomarse sus instituciones. Durante la misma jornada, el líder opositor Luis Fernando Camacho llegó hasta La Paz para entregarle una carta con una petición de renuncia a Evo Morales. El ministro de Defensa de Colombia renunció a su cargo tras revelarse que al menos 8 menores de edad fallecieron en un bombardeo militar contra un campamento de un grupo disidente de las FARC. La renuncia de Guillermo Botero se produce después de que el ministro había asegurado que el operativo en el que murió un disidente de la guerrilla de las FARC fue legítimo. Sin embargo, desde distintos sectores políticos del país se cuestionó el haber ocultado durante 2 meses que en este operativo fallecieron niños que habían sido reclutados forzosamente por la guerrilla. Momentos de pánico y confusión vivieron las personas que se encontraban este miércoles en el aeropuerto de Schiphol, en Holanda, después de que una falsa alarma activara el protocolo de secuestro de una nave y obligara a cerrar parte del terminal. El piloto de un avión de la compañía Air Europa, que se disponía a empezar su vuelo desde Ámsterdam hacia Madrid, activó por error la alarma de secuestro, creando una situación de alerta máxima que desencadenó en la intervención de la policía en ese lugar. Varios accesos al aeropuerto fueron cerrados y cientos de pasajeros debieron ser evacuados. Las primeras noticias reportaban la existencia de 3 hombres armados que habrían secuestrado este avión, pero minutos más tarde la propia aerolínea aclaró esta situación y explicó que se trató de un accidente provocado por el piloto de la nave. El gobierno de Escocia publicó una lista de más de 400 propiedades vacías, la mayoría de ellas castillos y mansiones, las que pueden ser reclamadas por familiares de los antiguos dueños que puedan probar su parentesco. Según las leyes del país, cuando una propiedad o tierra no es solicitada tras la muerte de su propietario, pasa a manos de la corona, la que administra hasta que aparezca algún heredero que pueda demostrar ante la corte el lazo sanguíneo o de cercanía con el antiguo dueño. De no ser el caso, el inmueble pasa permanentemente bajo control del reino. En Inglaterra y Gales existen más de 8.000 propiedades sin reclamar. El valor de algunas de ellas bordea el $500,000, esto es cerca de 350 millones de pesos. Entre los principales requisitos para reclamar una propiedad se encuentra tener el mismo apellido que su antiguo dueño. A esta hora tenemos una temperatura de 14,8 grados. Hoy jueves Santiago va a estar despejado con una máxima, ojo, de 32 grados. Valdivia tendrá cielo parcial con una máxima de 19 grados. 1 de la mañana con 31 minutos. Gracias por haberse informado junto a nosotros y en Canal 24 Horas continuamos con noticias durante toda la madrugada. Muy buenas noches.